4 funciones diferentes con la misma herramienta, ¿vale? Sin necesidad de cargarse el cinturón de herramientas, ahorrándose el tiempo de no tener que coger otras. Y esto fue todo gracias a esa observación de cómo trabajaban. Ahora me ha venido a la cabeza, y digo, como una cosa similar. Recuerdo en alguna empresa que he visto que hay como en el exterior de la empresa, hay como un parterre, ¿no? Y hay unas plantas, unas flores y tal, y muchas veces ves un caminito que se ha hecho la gente a raíz de pasar muchas veces. Entonces dices, bueno, es que esto es un mal diseño del camino, ¿no? Porque todo el mundo no va por el camino habitual, sino que pasa por encima y te deja este caminito, ¿no? Pues sería un poco, entre comillas, un poco similar, ¿no? Sí, el concepto es el mismo. Al final, esa imagen de la que tú hablas se utiliza mucho cuando se habla de experiencia de usuario o de la user experience. Es más, se asocia muchas veces al software y tal, pero tan válida es en ese entorno como en el entorno industrial, y es un poco eso, ¿no? Yo tengo el producto concebido para un tipo de utilización o la herramienta o lo que sea, y luego siempre va a haber otras formas de utilizarlo que yo jamás me habría imaginado, ¿no? De ahí la importancia de esas observaciones. Y esto es muy aplicable a la seguridad de salud. Sí, totalmente. ¿Para qué crees tú que es especialmente útil las observaciones etnográficas? Es decir, ¿ante qué problema tú dices, oye, esto tenemos que estudiarlo o tenemos que conocer o profundizar más y para eso vamos a utilizar las observaciones etnográficas? Mira, me viene ahora a la mente un caso concreto de una empresa del sector de la alimentación, ¿vale? Que tenía que empaquetar los productos, ¿vale? Eran bollos. Tenían que empaquetar los productos que venían de una cinta y cuando llegaban a la zona de empaquetado, las personas que estaban allí tenían que girarlo, ¿vale? Girar el producto, imaginaros el producto si fuera, yo qué sé, algo rectangular, ¿no? Bueno, pues tenían que girarlo y después empujarlo hacia la caja. Bueno, pues esto conllevaba problemas a nivel de trastornos musculoesqueléticos en muñecas y demás, porque, bueno, imaginaos esto multiplicado por no sé cuantísimos bollos a lo largo de un turno, a un ritmo importante, pues conlleva problemas, ¿no? Bueno, pues la solución aquí fue tan difícil y tan sencilla como observar realmente cómo estaban haciendo ese trabajo y darnos cuenta, pues, que en la salida de una de las cintas, antes de caer en la siguiente, si con una simple barra de acero modificábamos la posición del bollo, ya llegaba girado. Ah, bien. ¿Se entiende bien? Sí. Digo, porque como no estamos viendo, no se entiende bien, ¿no? O sea, simplemente poníamos la barra, entonces el bollo tropezaba con esa barra, se giraba y cuando llegaba la persona que empaquetaba, simplemente tenía que empujarlo. Entonces ya estábamos eliminando un movimiento, pero el movimiento más crítico, potencialmente más lesivo, ¿vale? Esa rotación de muñeca. Entonces ahí es como, ostras, ¿y tan fácil como esto? Bueno, sí, pero o tan difícil, ¿no? Como lo quieras ver. Sí, ¿y por esto me vas a cobrar? Claro, exacto. Sí. Un poco así. Oye, es decir, los ejemplos que has puesto, tanto el de Stanley como el de esta empresa de productos horneados o de bollos o de panadería, están muy relacionados con la ergonomía. Es decir, la adaptación o el rediseño del puesto de trabajo para conseguir mejores condiciones ergonómicas. Es muy aplicable, por lo que veo, al tema de ergonomía, ¿no? Sí, totalmente. Una herramienta para la ergonomía. ¿Y para el tema de seguridad también? ¿O lo ves con menos aplicabilidad? Yo creo que sí, va de la mano. Es verdad que en el caso de la seguridad puedes tener otro tipo de restricciones que son inalterables, ¿no? Quiero decir, prima la seguridad, ¿no? Siempre dentro de las 3 disciplinas es la más cortoplacista porque es la que puede tener consecuencias más graves, ¿no? Pero tiene cabida totalmente, sí, desde luego. ¿Y qué vinculación? Dime, perdona. No, dale tú, Joaquín. No, decía que, no sé si ahondar un poco más, o ya lo hemos tocado un poco por encima, pero el tema de si crees que las observaciones etnográficas pueden ser una evolución respecto de las observaciones preventivas de seguridad, ¿no? Las clásicas, ¿no? Y sus posibles combinaciones con otras, que decías, con el toolkit o toolbox, ¿no? Con otras metodologías técnicas o que puedan darle un giro, que puedan evolucionar y que puedan marcarnos un poco cuáles serían las tendencias
en este campo, ¿no? Hombre, yo creo que van de la mano, ¿no? Son observaciones y que la cuestión, sobre todo aquí, como decía al principio, es una cuestión casi más de actitud, ¿no? De decir, bueno, pues voy a hacer esa observación poniendo el foco en tratar de comprender o tratar de entender no solo lo que está haciendo, sino por qué lo está haciendo así, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco, si queremos, la diferencia que puede haber. Por otro lado, otra forma, otra diferencia que a lo mejor se podría encontrar, quizás sea a lo mejor en la sistematización que se pueda dar. A ver, para las observaciones preventivas, pues podemos tirar de herramientas, ya hay, ¿no? O formularios que van evolucionando también. Pero aquí se trata un poco de coger esas herramientas que pueden venir o que se pueden utilizar habitualmente en el mundo del diseño, traérnoslas a la seguridad y salud y ver cómo aplicarlas. Nosotros lo que hacemos, ¿no? En nuestro día a día. Cogemos lo que llamábamos, o lo que se llama para el diseño de servicios, el Customer Journey Map, ¿no? Y lo convertimos en el Worker Journey Map. Uh-huh. ¿Vale? Y al final hacemos lo mismo. Vemos qué es lo que hace antes el trabajador, qué es lo que hace durante y qué es lo que hace después. A ver, explica un poco más eso que nos has comentado, que yo no me he quedado ni con el palabra. Lo del Customer Journey Map. Sí. Se utiliza, en el diseño de servicios se utiliza mucho para tratar de entender antes de que de que se reciba el servicio, digamos, cuál es la interacción que hay con el cliente, qué tipo de interacción, qué tipo de personas interactúan con él o elementos, ¿no? Durante, pues lo mismo y después, ¿no? O sea, durante todo el ciclo, digamos, de uso de ese servicio, de ese producto. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? El trabajador, antes de entrar al tajo, antes de llegar al tajo, con quién tiene que interactuar, qué tipo de elementos o herramientas tiene que utilizar o dónde tiene que recoger el procedimiento. Durante la ejecución del trabajo, lo mismo, ¿no? O sea, con qué personas interactúa, qué herramientas utiliza, con quién puede resolver las dudas que tiene. Y una vez que finaliza, igual, ¿no? Tener el ciclo completo del trabajador. Es un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Oye, es decir, es poner mucha atención, como hablábamos en el capítulo de la temporada pasada, en los antecedentes del comportamiento. Sí, también, claro, sí. En los antecedentes y sobre todo, como digo, en tratar de comprender eso, qué es lo que está haciéndote que te comportes así, ¿no? Porque a veces el foco parece que puede estar en que es que el trabajador está haciendo esto, lo está haciendo mal, porque es que es que siempre lo hace así. Bueno, ¿estamos seguros de que siempre lo hace así? ¿O siempre lo hace así porque, mira, recuerdo ahora otro caso, si os lo puedo contar, ¿no? Sí, claro. De unos trabajadores que tenían una prensa, ¿vale? De unas piezas, de unos depósitos enormes, ¿eh? De estos de petrolífera. Y la prensa iba mal. Y la bronca se la llevaban ellos. Pero es que de oficina técnica nadie había bajado a corregir. Entonces ellos lo que hacían es, la prensa iba mal, tenía una desviación, trataban de corregirla colocando unos forros y esos forros salían disparados constantemente, con el consecuente riesgo que suponía. Es decir, ese forro podía hacerles bastante daño, ¿no? Y en realidad, ¿no? Dices, coño, pasas por la planta un día y dices, ostras, es que están forrando la pieza, es que lo están haciendo mal. Es que además, ¿sabes? Ya, pero ¿por qué lo está haciendo así realmente? ¿No? Y cuando empiezas un poco a tirar del hilo y empiezas a ver, te das cuenta que el problema no está realmente en que el trabajador lo haga mal, que seguramente a lo mejor podría colocar el forro de otra forma o protegerse mejor, pero no, el foco realmente no está ahí. Como decíamos el otro día, hay que bajar más al barro, ¿no? Sí, hay que bajar, hay que mancharse. Hay que mancharse. Oye, llevamos 20 y pico minutos de entrevista o de programa y lo digo para que no nos quede una cosa como el otro día que era yo creo que incluso excesivamente larga. Te planteamos como ya casi parte final, ¿cuál sería el proceso de implantación en una empresa de una observación? Es decir, si algún oyente dice, oye, mira, yo estoy interesado en empezar a hacer observaciones preventivas, ¿no? Uh-huh. Pues qué formación debería tener, qué perfil tienen que tener los observadores, quién las puede hacer, quién las debe hacer, se tienen que planificar. Cuéntanos un poco. Ya, a ver, yo creo que va un poco en función también de la política que tenga la empresa, ¿no? Yo creo que todo el mundo
está capacitado para poder llegar a hacerlo, evidentemente, ¿no? Yo creo que al final se trata es más una cuestión de actitud con C que de aptitud con P, ¿no? Al final la aptitud también se puede adquirir y el hábito y seguramente la primera observación, el resultado a lo mejor no es el que tú esperabas, ¿no? O incluso yo creo que es algo vivo. Las propias plantillas de las herramientas que nosotros utilizamos van evolucionando, porque siempre hay cosas que al final igual no contemplas del todo. Yo creo que hay una información básica, como os decía antes, de responder, mejor dicho, a las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, ¿no? Y a partir de ahí eso puede evolucionar. Entonces, todo el mundo yo creo que puede... Cuando digo todo el mundo, a ver, empezando por el propio servicio de prevención, evidentemente, pero que un mando lo puede incluir en su día a día o un propio trabajador, ¿no? Creo que al final, si se quiere fomentar la cultura de seguridad, seguramente es algo que tenga que ir progresivamente evolucionando, pero... Y te puedes entrenar en observar, ¿no? Sí, o ya tiene que ser una persona con una cierta capacidad de atención, digamos. Como todo en la vida, yo creo que hay gente que tiene unas habilidades para una cosa y otras para otra, ¿no? Hay gente que con ver algo un par de minutos saca un montón de información y otras personas necesitan estar 10. Pero es algo que, como todo, se puede entrenar. Es decir, que ahí también existe el Messi de las observaciones etnográficas, ¿no? Pues seguramente. Yo no lo conozco, pero seguro que existe. Pero conozco a algunos, ¿eh? Gente que te han mirado 2 minutos y el tío ya sabe todo, vamos. Sí, es verdad. Se ha fijado en todo. Sobre todo yo creo que la gente que tiene capacidad para tener una visión, digamos, holística, ¿no? O sistémica, o de tratar de entender el sistema, ¿no? De lo que decíamos de ver el campo antes y que vosotros habíais hablado. Es un poco eso, ¿no? Quiero decir, esas personas que tienen esa capacidad lo tienen más fácil, porque ya están haciendo esa interrelación, ¿no? O sea, cuando ellos hacen esa observación ya están tratando de ver de dónde puede venir el problema, a dónde puede ir, ¿no? Y a quién puede afectar. Entonces, ahí lo tienen más fácil, pero bueno. Sí, y eso, por ejemplo, es una ventaja que tenéis los ingenieros. Los ingenieros siempre os preguntáis eso. Y yo me he dado cuenta, yo que no soy ingeniero, cuando con algún colega que sí es ingeniero hemos estado viendo un proceso, un procedimiento tal, la mente tan preparada que tenéis los ingenieros para eso y que nos lleváis ventaja a muchos ahí, ¿vale? Bueno, depende. Sí, yo creo que de todo. Sí, también posiblemente. Por resumir un poco, ¿vale? Y ir cerrando el episodio de hoy. Hemos estado hablando con Noé de las observaciones etnográficas. Nos ha contado un poco de dónde vienen, que es una herramienta fundamentalmente del ámbito de la sociología, que se adapta muy bien y que se puede emplear muy bien en seguridad y salud. Deriva también, y nos ha puesto algunos ejemplos de su utilización en el diseño industrial. Nos ha puesto unos ejemplos muy interesantes en el rediseño de herramientas, por ejemplo, en el caso de Stanley, o la utilidad que pueden tener para algunos problemas ergonómicos. Hemos hablado también un poco de la relación que pueden tener con las observaciones preventivas de seguridad. La verdad es que no hemos dejado muy claro dónde está la línea entre una y otra, y hemos estado hablando también al final de las capacidades y el entrenamiento que tienen que tener las personas que las hacen, ¿vale? Como siempre, os dejaremos alguna información en la parte de información del podcast para el que quiera ampliar información. Y bueno, darle las gracias a Noé por asistir al podcast y ayudarnos un poco mejor las observaciones etnográficas. Realmente, para contestar esta duda que nos ha quedado, ¿existe una diferencia notable entre unas y otras? Para terminar, para cerrar. ¿O cómo lo ves? A ver, no sabría deciros. Yo creo que la diferencia notable, vuelvo a insistiros un poco, no es tanto, seguramente, porque al final esto no es tampoco una receta de 200 gramos de harina y 30 de mantequilla, ¿no? O sea, ¿se hacen observaciones ya? Sí. ¿Las observaciones preventivas están bien? Pues yo creo que sí, que son un buen punto de partida, ¿no? Esto se trata de tratar de ir un paso más allá en la parte de tratar de mejorar esa comprensión del comportamiento. Entonces, yo creo que a quien le pueda interesar el tema, pues es tratar de buscar un poco más de información, ¿no? Del comportamiento humano, de qué herramientas existen para poder estudiarlo, ¿no? Y de luego hacerlas un poco suyas, ¿no? Al final, porque también influye seguramente empresas de sectores diferentes
utilizarán herramientas, les servirá, ¿no? Pero al final acabarán haciendo sus pequeñas variaciones, ¿no? Y las acabarán adaptando. De acuerdo, Noé. Oye, pues muy agradecidos por tu visita virtual. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Y esperemos estar aquí la semana próxima, ¿verdad, Salva? Sí, estaremos aquí la semana próxima de